El presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa de reducir la migración ilegal, construir un muro en la frontera con México y que nosotros, nuestro país, pagáramos por este muro. También prometió vetar el ingreso de inmigrantes de ciertos países musulmanes y deportar masivamente a los inmigrantes indocumentados. Trump habla de migración como un problema, algo que fomenta la criminalidad, aumenta la inseguridad, daña la economía y altera los valores de la sociedad. Desde luego que no hay evidencia alguna de todos estos problemas. El presidente de Estados Unidos anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012, y que protegía de la deportación a los jóvenes que llegaron al país de niños, pero dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para encontrar una solución a esta situación. Trump ha reafirmado su posición de que cualquier solución para los jóvenes del programa DACA debe ir acompañada de fondos para el muro y otras condiciones más. Para analizar el primer año de Donald Trump como presidente en materia migratoria, y particularmente con la mexicana, está con nosotros Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y bueno, créame, es la gran conocedora, la gran experta en esta materia. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, se está cumpliendo un año de Lord Voldemort en la presidencia y yo te quería preguntar, hay muchos datos, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál destacarías? Pues mira, yo creo que efectivamente en todos los rubros hay que decir algo del presidente Trump. Y en materia migratoria me parece que hemos subestimado un poquito lo que está sucediendo. Es decir, han disminuido, como el mismo gobierno mexicano lo ha manifestado, las deportaciones. Efectivamente, según datos del ICE, se han disminuido en un 15%. Porque el ICE es la agencia de migración de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, según datos del ICE, se ha disminuido en un 15% la deportación. Según datos del INAMI, 31%. La diferencia es por los meses que cuentan y por otras características técnicas. Pero al final parecería una buena noticia. También otra que parecería buena noticia es que ha disminuido el arresto en la frontera. 17% han disminuido, 24%, perdón, han disminuido los arrestos fronterizos. Sin embargo, estas cifras tienen que verse a la luz de otras cifras que también están sucediendo. Por ejemplo, aumentaron el 43% de los arrestos de migrantes indocumentados. Es decir, aumentaron los arrestos, aunque la deportación disminuyó. Esos arrestos todavía no se ven traducidos en deportaciones porque es un proceso. O sea, ya los agarraron. Ya los agarraron. ¿Y dónde los tienen? Los tienen en centros de detención, a la mayoría de estos. ¿Son cárceles? Son cárceles, son prácticamente cárceles. ¿Y qué es lo que sucede? Recordemos que en Estados Unidos hay 56 cortes migratorias. Y ya con Obama teníamos 560,000 casos pendientes. Entonces, por eso se están hay un retraso. Atrasando, exactamente. Y otra de las cosas que Trump ha dicho este año es hay que contratar a más jueces para que justo eso no sea un problema que de alguna forma detenga la deportación. O sea, subieron los arrestos, sobre todo más allá de la frontera, eso es importante. O sea, estamos hablando ya en Wisconsin, en Nueva York, en Illinois, en la parte ya para arriba de Estados Unidos. No es el migrante que se trató de cruzar la frontera y lo agarraron. Claro. Y eso tiene un contexto también social importante, es decir, mientras que con Obama el 80% de las deportaciones eran aquellos que en el intento de entrar no lo regresaban, entonces era gente que pues a lo mejor no había estado tiempo en Estados Unidos, simplemente está intentando, ese intento se ha reducido en un 60%, es decir, hay menos gente que el discurso ha pegado y menos gente intenta entrar. Y además ha aumentado la deportación de México a Centroamérica, que eso ayuda también a que haya menos intentos de entrada. Sin embargo, estamos viendo que este perfil de migrante deportado, aunque es menos en número, es un perfil con gente que tenía más arraigo, más familia, más vínculos en Estados Unidos. Más años. O sea, más años, por supuesto. El arraigo tiene que ver con los años. Mucho más tiempo. Están arrestando gente que ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos. Efectivamente. Incluso el reporte de Human Rights Watch, que también documenta 43 historias de migrantes deportados este año, justamente muestra esto, que es desarraigo, separación familiar, lo que estamos viendo hoy. Incluso veteranos de guerra. Tienen un caso de un veterano de guerra que peleó por Estados Unidos y hoy está siendo deportado. En México, muchos de ellos ya no tienen ni lazos familiares y eso pues genera, por supuesto, un tema social mucho más complejo. La reinserción de estas personas social y económica pues es más difícil. Lo primero que piensan al llegar es me quiero regresar porque toda mi familia está allá. Pues sí, claro. Entonces, no, alguien me comentaba, y te lo comentaba yo también antes de entrar al aire, que llegan a México 3 aviones al aeropuerto de la Ciudad Internacional de la Ciudad de México. 3 aviones de ICE
que traen a estos inmigrantes indocumentados que llevaban mucho tiempo en Estados Unidos y los traen encadenados, los bajan en cadenas en nuestro país. Efectivamente, y entonces hay todo un tema emocional que también hay que atender, pero además hay que considerar, hay un aumento del 43% más en los arrestos de gente inland, tierra adentro. También en las deportaciones, aunque es un número menor, otra vez hay un aumento del 40% de gente tierra adentro, ya en deportaciones. Y otra cosa muy preocupante es que se triplicó los arrestos de gente sin ningún delito ni récord criminal. A ver, esto hay que explicarlo bien, porque ¿cómo arrestan a un inmigrante indocumentado? Supuestamente lo pueden arrestar o lo pueden detener porque se pasó un alto, porque tiró la basura, por cometer un ilícito menor o mayor, ¿no? Ahora, según la ley, antes no les tenían que preguntar si eran migrantes o no. O sea, la parte migratoria estaba por fuera de la parte legal. Ahora muchos estados sí les dicen, y enséñame tus papeles, y resulta que eres indocumentado y entonces te vas de regreso. Es correcto. Pero lo que tú no estás diciendo es que ni siquiera, o sea, que arrestan a gente por su físico, o sea, por su aspecto físico, es decir, en un perfil racista. Los ven morenos, o sea, no es que se pasó el alto, no es que tiró la basura, no. Lo ven morenito, lo ven con fenotipo, digamos, latino. Mestizo, vamos a llamarlo, ¿no? Porque no exacto latino, y los arrestan. Efectivamente, estamos viendo varios fenómenos. Uno, arrestos en lugares que antes no sucedían, como es hospitales, como es iglesias, como son centros comunitarios. También se meten Estamos ahí. Viendo arrestos ya en esos lugares. En cortes que no son de migración, sino están esperando a que lleguen por cualquier cuestión y entonces tener un tema migratorio, observarlo. Recordemos que hasta Obama se detuvo un programa que se llamaba de Comunidades Seguras. Y justo se detiene este programa porque hubo muchos reportes de que se detenía a la gente en base al perfil racial. Entonces se detiene esto, pero ahora está sucediendo este fenómeno de detención tanto por el ICE como otra cosa que también sucede, que es detención o cooperación de autoridades locales en la persecución migrante. Entonces, estados como las Carolinas, Nevada, Kentucky, estamos viendo que detienen a migrantes, la autoridad local los tiene ahí detenidos durante un mes en lo que viene el ICE y se los da el ICE, que es otra de las cosas que Trump ha pedido en sus memorándums. Entonces, esto, aunque no sea autorizado de manera formal, pasa de manera práctica en algunos sitios. Vimos en Texas que no se pudo hacer formalmente a través de la ley SB4 porque un juez federal lo detuvo. Sin embargo, vemos que sí hay un fenómeno, dos cosas. Uno, de detención por autoridades locales ayudando a la Policía Federal. Y por otro lado vemos también algunas deportaciones expeditas, que eso también preocupa porque se saltan el debido proceso. ¿Qué quiere decir? El ICE funciona como juez y jurado, detiene a alguien y lo deporta de manera inmediata sin que tenga el derecho a su debido proceso, que es pasar por una corte. No pasa por la corte. Ya bueno, hemos pero visto eso casos México no los debería de recibir, ¿no? Efectivamente, lo hacen vía, así lo están llamando, deportación expedita o express, pero viola el debido proceso. Entonces, si hay manera de reclamar esos casos, por supuesto, tienen que contar con un apoyo legal. Aún siendo deportados, pueden defender el caso. La verdad es que también otra de las cosas que está sucediendo, falta mucha información a nuestra comunidad migrante. Solamente el 30% de los detenidos cuentan con un abogado. Entonces, eso hace que sus casos pues, sean mucho más difíciles y su defensa también sea más difícil. Vimos que no son los bad hombres por los que va Trump, sino realmente la prioridad son todos. El caso de la niña detenida de 10 años. Bueno, increíble. Ahora déjame preguntarte, porque nos decías, hay mucha complicidad de muchas autoridades locales junto con la autoridad federal para llevar a cabo estas deportaciones, pero también está el otro lado, el otro Estados Unidos, el de la ciudad de Santuario. ¿Qué ha pasado ahí con eso? Que por cierto Trump dice que las va a castigar, no las ha castigado, entiendo, pero a ver, cuéntanos de ahí. Efectivamente, creo que en estos lugares santuario, ¿no? Como California, o sea, varios de los, Nueva York, los que se han, Chicago, los que se han manifestado a favor de los migrantes, pues sí han tenido, ha habido detenciones también ahí, pero sí hay pues ambiente más favorable con los migrantes. Entonces creo que algo que hoy hay que preocuparnos no es necesariamente donde tenemos más migrantes, que muchos son en estos estados, sino en estos que mencionábamos, como te decía, las Carolinas, Kentucky, Nebraska, otros lugares que hay menos concentración de migrantes, pero que están teniendo ahora sí que una persecución más en base al perfil racial y en base a la participación de autoridad local en la detención. Entonces, esa es otra de las cosas que también hay que cuidar en la defensa legal de nuestros connacionales. Déjame preguntarte por DACA. DACA se vence ya en un par de meses. 5 de marzo. El 5 de marzo, pues en un par de meses
la solución a estos jóvenes que fueron, se registraron y ahora resulta que los pueden acabar deportando. ¿Qué va a pasar ahí, Eunice? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico y qué va a pasar? Pues creo que lo que hemos visto en estos meses, desde el 5 de septiembre que Trump anuncia el término de este estatus migratorio especial para aquellos llegando durante la infancia, pues justamente los DACA han hecho pues manifestaciones por todas partes, han hecho cabildeo, en fin, es un grupo grande, es un grupo al final apoyado por mucho de la sociedad americana, a diferencia de otros migrantes. Ahí sí los americanos sienten que estos son pues chicos que están desde pequeños allá y que es inhumano sacarlos de Estados Unidos, ¿no? Claro, son sus vecinos, son sus amigos. Pues al final muchos de ellos no conocen otro país que no sea Estados Unidos, entonces eso pone una situación distinta al migrante mexicano tradicional de primera generación. Aunque muchos son mexicanos, digamos, nacieron en México. Sí, digamos, a sus padres. Claro. Es un estatus distinto a sus padres. La lucha de ellos es por ellos y por los 11 millones también que tienen que ver también con los padres de estos muchachos. Y creo que donde está hoy la situación, y hoy vimos una discusión también en donde Trump está entre sí, pero a contra del muro, pone 70 puntos de intercambio, digamos, en lo que va también la disminución de apoyos a ciudades santuario, por ejemplo, que es otra de las propuestas de memorándum que ha hecho Trump, el tema de los 10,000 agentes más del ICE y la contratación de 5,000 más de patrulla fronteriza. Entonces, él pone sobre la mesa temas de seguridad a cambio de sí generar algún estatus migratorio. Es una extorsión por parte del presidente de Estados Unidos, decir, a ver, yo, voy a dejar que los de DACA se queden aquí en Estados Unidos, pero me tienen que cumplir estas condiciones. Es una extorsión. Y además que no tienen sentido. O sea, finalmente, todos estos temas que quiere poner intercambio, que además los DACA lo que han buscado... Incluyendo el muro. Incluyendo el muro. Que sea un Dream Act limpio. Hablaban ahorita de temas de seguridad y los nuevos negocios en la seguridad. Me parece que otro de los negocios en los temas de seguridad es justo el tema migratorio. ¿Cómo? Es decir, hemos visto que hoy grupos del crimen organizado están ya participando en el tráfico y trata de migrantes. ¿Por qué? Porque entre más seguridad hay en la frontera, más caro es atravesar esta frontera, se vuelve un negocio más jugoso en donde atrae a nuevos grupos del crimen también a participar. Bueno, perdón la palabra, qué desmadre es esto. O sea, es impresionante. Trump abrió la botella del genio del racismo en Estados Unidos y estamos viendo... Aumentaron en un 20% los crímenes de odio durante este año en Estados Unidos, en un 10% los grupos de odio también. Entonces, su lenguaje sí ha tenido también un impacto en este sentido. Pues, si el presidente es racista, pues te da pues porque yo creo que es un racista, Donald Trump. Y si el presidente es racista, pues eso te da de alguna manera, empodera a todos estos racistas que todavía existen en Estados Unidos, ¿no? Y daña finalmente también la salud mental de la comunidad, ¿no? Con las dinámicas que han tenido que cambiar. Ya no te pregunté, ya nos tenemos que ir, pero el miedo con el que están viviendo las comunidades de migrantes no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Bueno, y el tema en los salvadoreños, haitianos, hondureños, que también se les termina este permiso temporal, que era una especie de DACA que tenían desde 2001. Entonces, gente otra vez con arraigo, con tiempo, con negocios. No son bad hombres, como dice Trump, sino realmente la prioridad son todos, ¿no? Eunice, muchas gracias. Sé que vas a tener un evento otra vez este mes importante ahora en Los Ángeles. Te voy a pedir que cuando regreses vengas aquí a platicarnos cómo te fue con eso. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a Eunice Rendón. Vamos a una breve pausa y regresamos a debatir el tema de la semana.